¿Cuántas veces es aconsejable ordeñar una vaca lechera? Existen argumentos a favor y en contra. Con la cantidad de veces que hay que ordeñar una vaca lechera por día, esta decisión implica factores que cada ganadero debe determinar. El primer factor para tomar una decisión es saber y determinar qué tipo de animales se tienen en el hato ganadero y de esta forma tomar la decisión si son vacas que se puede ordeñar más de una vez o solo una vez por día. Otro factor limitante es la disponibilidad de comida, porque no tiene sentido aumentar el número de ordeños si no hay capacidad de alimentar a las vacas lecheras. Otro factor es que hay que ser estrictos en la cantidad de ordeños y horas de ordeño. No se puede hacer variaciones de cantidad de ordeños y horarios, porque esto se traduce en baja rentabilidad del negocio ganadero. Si la vaca en el primer ordeño da poca leche, no es viable el segundo ordeño, debido a que su capacidad productiva es baja. Por más ordeños que se le realicen a esta vaca, no va a dar más leche. Cuando en el hato hay vacas de producciones altas, en el primer ordeño se deben de ordeñar mínimamente 2 veces por día, y si se tiene la capacidad de alimentar de forma adecuada a las vacas lecheras, se pueden hacer más ordeños. En vacas lecheras de alta producción, si se realiza un solo ordeño, no se aprovecha de forma óptima el potencial productivo. Caso contrario, al realizar más ordeños, se estimula la producción, siempre y cuando se le brinde una buena alimentación. Al realizar más de un ordeño por día, es recomendable realizar el ordeño mecanizado, debido a que, de forma manual, no es rentable. El ordeño permite ordeñar a las vacas varias veces al día y de forma eficaz, y no se afecta el bienestar animal. Tema internacional. A nivel internacional, también se presentan diferentes posturas sobre la cantidad de ordeños diarios. En Nueva Zelanda, el 9% de los hatos ordeñan una vez al día. Durante la temporada de producción, el 52% de los hatos ordeñan 2 veces al día durante todo el periodo, y el resto de los hatos ordeñan una vez al día, al principio o al final de la temporada, practicando el ordeño flexible. En Brasil, la mano de obra disponible es cada vez más cara y escasa. Por lo tanto, al adoptar el ordeño una vez al día, la finca ofrece a los empleados una reducción de las horas de trabajo y mejores condiciones de trabajo, aumentando la atracción de jóvenes al sector, así como aumentando la retención de empleados en las fincas, ya que les brinda más tiempo libre para el ocio y la familia, mejorando también las condiciones de vida y de trabajo del propietario, que suele ser una figura presente en el día a día de la finca. Desde un punto de vista práctico, habrá menos tiempo dedicado al ordeño y menos presión de trabajo y, en consecuencia, mayor enfoque y capricho en otras actividades del día a día, como la planificación y gestión empresarial, la puesta a punto de la gestión de los pastos y el mantenimiento de mejoras, lo que se traduce en una mayor eficiencia laboral y una reducción de la plantilla. Las vacas lecheras en estos hatos caminen alrededor de 3 a 4 kilómetros para llegar a la sala de ordeño y tienen más tiempo libre en el pasto, presentan mejor salud, menor incidencia de problemas de pezuñas y mayor puntaje en condición corporal durante la etapa de lactancia. Hay estudios que respaldan que el aumento y la mejora en la eficiencia de la producción de leche pueden ser alcanzados por las vacas con mayor frecuencia de ordeño. Frecuencias de ordeño de más de 2 veces por día pueden aumentar la producción de leche en un 10 a un 21%, y mayores frecuencias en la lactancia temprana pueden aumentar esa producción en forma persistente. El aumento de la producción de leche tiene un costo significativo de energía. Por lo tanto, el aumento de la frecuencia de ordeño debe ser apoyado por un plan de nutrición. Sin embargo, el tiempo requerido para esos mayores ordeños puede reducir el tiempo disponible para otras actividades, como el tiempo de echada de la vaca de rumia y la búsqueda de comida. Estos comportamientos son fundamentales para el mantenimiento del equilibrio de energía, la digestión eficiente, la salud de la vaca, y para permitir a la vaca satisfacer sus demandas de producción. Podemos concluir que aumentar la frecuencia con la que se ordeñan a las vacas no perjudica el bienestar de estos animales. Por el contrario, puede además mejorarlo, a la vez que incrementa la producción de leche y los beneficios del hato ganadero sin reducir la calidad de la leche producida.